Hola mis estudiantes, soy Mr. Kilpatrick con el resumen de lo que hicimos en clase el viernes. Hablamos del rey portugués que se llamaba Enrique el Navegante. Vivía en el siglo XV o el era de los descubrimientos. Había una vez la ruta de la seda, una red de rutas comerciales que corrió desde China en el oriente hasta Europa y África en el oeste. La ruta extendía por todo el continente asiático. Conectó China, India, Persia, Arabia y Turquía. Desde allí también conectó África y Europa. Muchos productos transitaban estas rutas: diamantes, jade, perlas, telas de lana o de lino, porcelana, vidrio. Los comerciantes italianos ganaron muchas riquezas por medio del comercio. Los comerciantes italianos ganaron muchas riquezas por medio del comercio. Tuvieron barcos que salían de Italia y cruzaron el mar Mediterráneo con mercancías europeas. Vendieron esclavos, hierro, vino, lana, lino y productos de metal. El paño europeo se valía mucho por todo el mundo. Los barcos italianos navegaban al Mar Negro, donde comerciaban con comerciantes árabes que los vendieron seda, té, sal, azúcar, porcelana y especias. ¿Por qué los italianos eran los que importaban los productos nuevos al resto de Europa? Italia llegó a ser la nación más rica en toda la Europa. Estas riquezas compraron y soportaron el Renacimiento italiano, cuando tanto dinero se pagaba para las artes finas. Más tarde, los turcos invadieron y ocuparon las tierras entre Europa y Asia. Ellos cerraron la parte occidental de la ruta de la seda. Alrededor de 1453, con la supremacía otomana, los turcos embarcaron el comercio con el oeste. Era un desastre económica, especialmente por Italia, que ocupaba el primer lugar en Europa. Este momento es cuando los portugueses trataron de reemplazar Italia como el líder económico de Europa. Los que venden las bienes raíces tienen un dicho: hay tres cosas fundamentales que importan más: la ubicación y la ubicación. Cuando la ruta de la seda era abierta y ocupada, Italia estaba en la posición mejor. Era la nación occidental que estaba más cercano al este. Sus barcos pudieron llegar al Mar Negro antes que todos los otros de cualquier nación, pero ahora estaban cercano a nada que una seda cerrada. En Portugal, el príncipe Enrique vio que había pasado y tenía una idea audaz, intrépido y valiente. Ellos pudieron hacer su propia vida a las Indias. ¿Qué bloqueaba? ¿Qué estaba entre Europa y las Indias? África. Pero no quisieron cruzar África porque los árabes habían tomado el control de África, al menos en el norte. Cruzar África
produciría una guerra con los árabes. Nadie quiso luchar con los árabes. Las cruzadas duraban 2 siglos, sin una victoria real. Enrique tuvo una idea mejor. Vamos a navegar alrededor de África. Vamos a reemplazar el monopolio musulmán con un monopolio portugués. Ellos establecieron su monopolio sobre la tierra, pero nosotros vamos a hacer nuestro monopolio sobre el mar. Vamos a encontrar la ruta océana a las Indias. Había un gran problema práctico. ¿Cómo se puede ir alrededor de algo si no se sabe dónde se termina? Nadie ha ido al punto de sur de África. Nadie en Europa ha viajado sur del norte de África. Nadie supo cuánta distancia había que navegar antes de llegar a la punta sur. Enrique convocó una escuela o colegio de navegantes de navegación para colectar, estudiar y integrar todos los mapas y la información que existían a ese tiempo. En 1415, Enrique comisionó los primeros viajes de descubrimiento. En 1420, los portugueses descubrieron madera. En 1446, tomaron control de Guinea. Enrique comisionó el diseño de la Caravelle, un barco que tenía una proa angosta como una flecha, pero teniendo también las popas grandes como un Cardassian, para poder depositar y llevar muchos bienes. Como los niños dicen, me gusta el espacio para poner a lot of junk in the trunk. Personalmente, pienso que la Caravelle parece como un penado que se llama el Mohawk, el penado de Michael Bolton, Billy Ray Cyrus, John Stamos, Hulk Hogan, Toby Keith y Mel Gibson. Como decían en la década de las 80s, una fiesta en el frente, pero con las negocios serias más atrás. Usaban también el astrolabio, un instrumento para calcular latitud, distancia norte o sur del Ecuador. Usando las posiciones de las estrellas en la noche, se pudo calcular latitud por los ángulos de las estrellas en el cielo. Con carabeles y astrolabios documentaron dónde viajaron para establecer los contornos de África. Los marineros temían viajar sur de Cabo Bojador en el norte de África, pero en 1434 uno de los capitanes lo pasó, cambiando la mentalidad de miedo. Los portugueses viajaban cerca de la costa de África. Requirió 73 años para llegar a la punta sur de África, que llamaban Cabo de Buena Esperanza. Realizaron que habían rodeado la punta del sur cuando comenzaron a viajar al norte. Llegaron a las Indias en 1498, 6 años después de la salida de Cristóbal Colón en su viaje hacia al oeste a las Américas. Necesitaban los portugueses 83 años para realizar visión de Enrique el Navegante
pero el esfuerzo cambió todo. Los portugueses terminaron con mucha tierra en África, un imperio portugués. Ellos también establecieron un monopolio de marina y control sobre las tierras que produjían las especias. Tomaron control del mercado mundial de las especias, reemplazando los árabes. ¿Y por qué sabían que los portugueses enriquecerían de recursos y los tesoros de tierras descubiertas? Otros países siguieron los portugueses. En España, Fernando y Isabela emplearon a Cristóbal Colón, que viajó al occidente en la teoría que puso rodear al mundo, viajando hacia el oeste y llevar en las Indias por viajar oeste. Cuando se realizó que la tierra descubierta por Colón no era las Indias, los holandeses, los ingleses y los franceses viajaron hacia al oeste para clamar la tierra para sí. La regata que empezaron los portugueses resultó en el descubrimiento a las Américas y también el descubrimiento y colonización de tierras en África, Asia y Australia. Desde este momento, el mundo no podría ser dividido entre regiones que no comunicaban afuera de su zona particular. El mundo empezó a ser conectado para bien o para mal.